compartir otra vez con todos, me alegra bastante, ¿listo? Abuelita, ¿me puedes prestar una Biblia, porfa? Una Biblia, ahí ya, bueno. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hacer como un énfasis un poquito en alguno de los temas que ya hemos tratado junto con William, y hemos estado viendo el tema del discipulado, ¿sí? Ya William nos ha orientado pues y nos ha hablado en los domingos anteriores, y en los jueves hemos estado profundizando un poco. Y bueno, yo quiero hacer también énfasis en alguna de las cosas que él ha estado hablando, y pues me gustaría que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a estar hoy hablando sobre este pasaje. Mateo capítulo 28. Y vamos a estar leyendo los versículos desde el 16 hasta el 20, hasta donde termina. Bueno, entonces, pues no voy a orar, ya Huguito oró por mí. Entonces, pero pedimos a Dios que su palabra y todo lo que hablemos en esta mañana, pues Dios hable a nuestro corazón a través de esto. Amén. Bien, entonces, pues he colocado como título a esta enseñanza: La Gran Comisión, el medio de avance del reino. ¿Sí? Pues porque este texto habla de la Gran Comisión. Entonces, bueno, pues antes de empezar, leámoslo de una vez y arrancamos. 28:16 en adelante. Si alguien quiere leerlo, adelante con voz de júbilo y de trompeta. Los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tenga presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Alecito. Bueno, pues aquí nos están hablando de una misión que le colocó el Señor Jesús a sus discípulos, no solamente a los apóstoles, sino a sus discípulos. Pero bueno, antes de entrar en esto, en profundidad del tema, quiero leerles Romanos 5:12, que dice de la siguiente manera. Si alguien pues también quiere ir, me puede acompañar. Y Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado también llegó la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Y luego dice: El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Listo. ¿Y por qué les leo este texto? Porque quiero hacer como una retroalimentación de lo que nos ha venido hablando William. Y pues inicialmente, y no solamente en este tiempo de discipulado, sino ya hace algún tiempo, casi un año, estuvimos, no creo que más de un año, pero estuvimos hablando sobre ese versículo, esos primeros versículos del Génesis. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio, y la tierra estaba, gracias Marcela, desordenada y vacía, y había caos. Y hacíamos como una analogía entre las palabras que son como similares al caos. Entonces hablábamos de la oscuridad, de la muerte, del desorden, de tantas cosas, ¿no? Y no sé si ustedes se han puesto a pensar que ese caos aún hoy en día se quiere manifestar en todo lugar, en todo tiempo, no solamente en esta época, sino anteriormente. En todo tiempo se quiere manifestar ese caos. Y el caos no necesariamente tiene que ser algo que se vea aparentemente desordenado, sino que el caos ya sabemos que es cuando, por ejemplo, tenemos una vida desordenada, o allá afuera las personas que no conocen de Dios, cuando tienen una vida que pues está terrible, en unas condiciones pésimas. Viene a mi mente, ayer descubrí un canal en Facebook. Es nuevo ese canal, tiene como algunos 3 meses de haberse creado, y me llamó la atención. Es un tipo que entrevista a habitantes de la calle en Cali, y están haciendo una pinta pues terrible. Ustedes se imaginan, de fumar bazuco y todo esto, la vida en los vicios.
Y no es tanto, no quiero hacer énfasis tanto en lo que, en cómo se ven o en la situación actual, sino que a muchos de ellos les pregunta, bueno, ¿y cómo fue tu vida? ¿En qué momento entraste a las drogas, a ese mundo de las drogas? Y la mayoría como que comparten ciertos factores comunes. Uno de ellos es que la familia era disfuncional, el papá muchas veces quiso abusar de esta persona, eran papás que eran ausentes, muchas cosas. Y estos niños, estos muchachos, a la edad de más o menos 13, 12, 15 años, pero más temprano, empiezan por curiosidad probando de primeras la marihuana, ¿sí? Y después empiezan a avanzar, después ya no es marihuana, después empiezan a meter otro tipo de sustancias. Y llega un punto en el que ellos ya se desesperan de vivir este tipo de vida, pero cuando estos jóvenes recién ingresan en ese mundo no es notorio el caos en sus vidas, pero vamos a ver 20, 30 años después qué está pasando. Empezando que físicamente acercarse a alguien de ellos, pues, y si vive en la calle, pues no creo que sea algo muy agradable, ¿no? Son personas que se están destruyendo físicamente, mentalmente, psicológicamente. Hay personas que les hacen preguntas y no entienden porque su cerebro ya está tan quemado, por decirlo así, que se les dificulta hablar. Entonces, y no solamente nosotros como hombres, si vamos y miramos la naturaleza, la creación, también se están destruyendo las cosas. Todo como que tiende a volver a ese caos del cual Dios, a través de su Espíritu y de la palabra de Cristo mismo, creó las cosas, ¿sí? Ese caos del cual Dios sacó la creación y formó algo nuevo, parece como que todo apunta nuevamente allá, ¿sí? Entonces, vemos que como que todo apunta a esa destrucción, a la destrucción de lo que hay, de lo que existe, de lo que Dios ha creado. Y eso lo explica aquí el apóstol Pablo en Romanos 5, el versículo que leímos, que el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte, y todos tendrán que morir porque todos han pecado. Entonces, todas las personas ya sabemos también que nacemos condenadas a morir, ¿no? Una muerte eterna sin Dios. Y aunque no lo vemos de inmediato, no fue que Adán y Eva desobedecieron y ya murieron físicamente, pero sí empezó una espiral descendente, y las vidas empezaron a entrar en ese caos, empezaron a entrar en esa oscuridad y a ir poco a poco hacia esa muerte de la cual Dios les habló que les iba a suceder si comían del fruto que les había prohibido o que les había dicho que no comieran. Entonces vemos toda la sociedad hoy en día, vemos no solamente estos habitantes de calle, vemos los gobernantes, vemos la misma infraestructura de lo que hacemos. Uno va a algunos lugares aquí en este mismo pueblo y uno encuentra basura por todos lados. Uno ve la forma en que los seres humanos tratamos a los animales y también uno ve que está por todas partes el caos. La forma en que piensan las personas, eso también hace parte de todo eso. Y sabemos que el propósito inicial de Dios para la humanidad no es eso. O sea, el propósito inicial de Dios para la humanidad no es que un niño crezca sin su padre, o que crezca con los dos padres y los padres ni siquiera sepan de pronto cómo criarlo. No, Dios quiere que todo funcione en un orden, de acuerdo a unas reglas y de acuerdo a un propósito que Él fijó para la humanidad desde el comienzo. Obviamente este propósito no se cumplió. ¿Por qué? Pues por el pecado de un hombre, como nos dice aquí Romanos 5, 12. Entonces, esto pues también ya lo hemos venido ahondando en clases anteriores, de que esto permitió que el gobierno o el reino de la muerte y de las tinieblas gobernara hasta qué momento. En primer lugar, hasta el tiempo de la ley de Moisés, porque en ese tiempo las personas asesinaban o codiciaban los bienes de la otra persona y no sabían que eso estaba mal. Por eso apareció Dios a través de Moisés en ese momento y pone la ley, habla de las leyes, de las cosas, de los estatutos que Dios quiere para su pueblo, y les dice a las personas: oiga, es que usted está codiciando a la mujer de su prójimo, eso no está bien. Entonces la gente dice: o sea que eso está mal, antes no sabían que eso estaba mal. Y cosas por ese estilo, ¿no? Si vamos a leer los 10 mandamientos, ahí se habla de muchas cosas: mentir, airarse, bueno, todo esto. Entonces, y sin embargo, a pesar de que se introdujo la ley, igual, la humanidad siguió pecando, incluso el pueblo de Israel, que era a través de los que aparentemente o supuestamente las cosas iban como a funcionar mejor, también pues se torció
y pues siguió siendo parte o siguió siendo dominado por este reino, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llega Jesús y antes de él el apóstol Juan el Bautista, perdón? ¿Qué es lo primero que él empieza a decir? Arrepentidos. ¿Y qué es lo otro que dice? El reino de Dios se ha acercado. Y hasta ese punto solamente había gobernado el reino de la muerte, pero ahora se acerca un reino que es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que pretende o que busca que el hombre sea restituido nuevamente, que la imagen de Dios, como veíamos en el campamento, sea restaurada nuevamente en el hombre. ¿Sí? Es más, en Apocalipsis 1:18 dice que Cristo tiene, después de lo que Él hizo, morir y resucitar, Él le arrebató al enemigo, o Él se hizo el poder de las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? Y la muerte y el Hades es como diferente, suenan como parecido, pero no son totalmente iguales. Porque el Hades es como el lugar de paso donde están las personas que mueren, ¿sí? Y la muerte tiene que ver como con algo más general, ¿sí? La muerte tiene que ver no solamente con la muerte física, sino ese término que yo a veces también uso, que es la muerte en vida, personas que viven muertas en vida, y esto lo dice la palabra también. Entonces, debido a todo esto, es que es importante la obra que hace Cristo aquí en la tierra, pero también es importante lo que hace después a través de su pueblo, a través de nosotros. Entonces quiero ahora sí retomar el texto de Mateo 28, 16. No quiero hacer mucho énfasis en los versículos 16 y 17, sino del 18 en adelante. Sin embargo, leo. Dice, los 11 seguidores fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. O sea, Jesús anteriormente les dijo que se reunieran en un sitio. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Dice que lo adoraron, pero pasaba algo. Algunos de ellos, ¿qué les pasaba? Dudaban, ¿cierto? Tenían duda todavía. Pero entonces el versículo 18 dice que Jesús se les acercó y les dijo, les dice algo aquí importantísimo. Dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Después de la obra redentora de Cristo, después de su muerte, pero también después de su resurrección, Dios tiene todo el poder. Dice que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Les voy a contar algunos pensamientos no tan cristianos que tengo a veces. Y son pensamientos que surgen de la molestia de ver la corrupción en este país, ¿sí? Veo a veces que estoy en un grupo de moteros y ellos se transportan todos los días pues a su trabajo y bueno. Y todos los días tienen que luchar contra los policías que no están haciendo bien su trabajo, sino que quieren quitarle las motos porque eso es un negocio para ellos, las grúas, los patios, por allá. Y bueno, Dios me ha ido quitando estos pensamientos poco a poco, pero en algún momento yo decía, bueno, sería chévere que uno pudiera acabar con cada uno de los policías que está haciendo obrando de manera corrupta, ¿sí? Y Dios me decía, pero yo actuaría de esa manera. Porque bueno, si les soy bien sinceros, yo pensaba lo siguiente, y Dios me perdone, y qué vergüenza, Daniel. Pero yo decía, bueno, un francotirador, contratar un francotirador y los que están haciendo mal su trabajo, pues le disparamos y ya. Entonces Dios me decía, pero algo así. Y Dios me decía, pero Jesús haría eso. Y bueno, más adelante en otras situaciones yo decía, sería bueno crear como una limpieza social, algo así, y decir, bueno, político que se porte mal, pues lo sacamos del escenario, lo mandamos desde la moto, eso. Y Dios otra vez me decía, pero Jesús actuaría así. Y yo insistía un poco en pensar de esta manera, como de tomar justicia por mi propia mano. Y hubo algo en medio de todos esos pensamientos que me dejó sano, como se dice a veces. Y es que yo pensaba en estos caudillos que han querido hacer las cosas por el pueblo. Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, los líderes sociales que asesinan muy seguido. Y yo decía, pero ¿de qué vale que hayan personas que se levanten al favor del pueblo si son asesinados?
Y otra vez Dios me hablaba y decía, pero es que a Cristo ya venció la muerte. O sea, a él nadie lo puede matar, porque ya venció la muerte. Entonces eso le da un poder, eso y muchas cosas le dan un poder y una autoridad tan grande que él puede decir esto: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Porque si hay un poderoso que tiene intereses personales y es corrupto y quiere robar, y si el Señor Jesús le quiere hacer frente, pues esta persona con poder no va a poder quitar del camino al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces yo decía, pues tremendo, o sea, ya el Señor Jesús venció a la muerte y con eso ya ha hecho muchísimo. ¿Sí? El decir que tiene las llaves de la muerte y del Hades ya es mucho. Entonces, debido a que Él ya tiene ese poder, de que ya le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, es que nos empieza a hablar en el versículo 19. El versículo 19 empieza de una manera particular. ¿Cómo dice? No, antes, versículo 19. Perdón, sí. Tenía otra cosa en la cabeza. Dice, así que, y creo que es la Reina Valera lo traduce, por tanto. Eso conecta las ideas. Hay una idea que viene de atrás y una idea que ahora va a desarrollar. Yo tengo toda potestad me ha sido dada, dice el Señor Jesús. Dios me ha dado toda autoridad. Y como yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, o así que, vayan, y pilas, porque esto es un imperativo, o sea, esto es algo que se nos manda, se nos pide, o sea, es casi como una obligación prácticamente. Entonces se nos piden varias cosas. En primer lugar, ¿qué se nos pide que hagamos? Vayamos. ¿Y vayamos a qué? Y hagan seguidores. Y hagan seguidores en todas las naciones. Creo que en ese tiempo en el que el Señor Jesús hablaba esto, pues estaba predominando mucho el Imperio Romano. Antes del Imperio Romano, ¿recuerdan qué imperio había estado pues predominando? Mongolia, creo. No, casi, pero no. Los griegos, el Imperio griego. Es más, el Imperio Romano heredó muchas cosas culturales en cuanto a ciencia, en cuanto a artes, filosofías, bueno, muchas cosas. Los romanos las heredaron de los griegos, ¿sí? Y era normal que en ese tiempo los grandes pensadores o los grandes maestros tuvieran seguidores. Y pensamos personas importantes de esa época, por ejemplo, Platón, Sócrates, todos estos grandes filósofos, ellos se reunían en las escuelas o en sitios públicos y habían personas alrededor de ellos que eran sus seguidores, ¿sí? Eran seguidores. Pero en este caso, el Señor Jesús nos pide a nosotros que hagamos seguidores. Esto era lo que hacían los griegos, ¿no? Pero los hebreos también tenían una manera de hacer seguidores. Ellos no lo hacían, digamos, de la manera en que lo hacían los griegos y los romanos, sino que los judíos lo hacían a través de la enseñanza del padre hacia sus hijos, ¿sí? Entonces ellos tenían los libros de la ley que Dios les había dado, y el mismo Dios les había dicho: todo esto que yo les mando, enséñenselos a sus hijos. Y enséñenselos cuando ustedes se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan al campo, cuando estén en tal lugar. O sea, todo el tiempo, y por la tradición hebrea, se formaban los hijos desde que nacía hasta los 13 años. Después de los 13 años, pues ya los jóvenes o los niños todavía miraban si querían seguir formándose con algún fariseo, con alguna de las personas que era líder de los hebreos en ese entonces. Pero quiero hacer aquí énfasis también en una palabra que me llamó mucho la atención, y es que aquí en la traducción tenemos dos palabras que son hagan seguidores. Esa palabra en el griego estuve pues consultando un poco, y esa palabra en el griego no son dos palabras, es una sola palabra, ¿sí? Y es la palabra matseteuo, un poco extraña de pronunciar. Matseteuo. ¿Y qué significa eso? Es como un verbo que habla de convertirse en alumno, habla de discipular, pero me llamó muchísimo la atención esta palabra, matricular, ¿sí? Matricular. Cuando se habla de hacer seguidores o hacer discípulos, como lo dice otras traducciones, de cierto modo también se está hablando de esto, matricular, ¿sí? Yo no sé aquí, bueno, los que han podido estar en una institución, que no sea el colegio, porque en el colegio uno le da lo que ellos le quieren enseñar a uno, no es lo que uno quiere aprender. Pero bueno, uno está en una universidad, y si yo, por ejemplo, quiero estudiar ser chef,
pues voy, por ejemplo, al SENA, y en el SENA me enseñan cómo ser chef, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer para empezar a estudiar? Matricularme, ¿cierto? Porque voy a aprender algo de lo que yo, pues quiero, en lo que quiero conocer más, de lo que quiero saber más. Entonces, yo pensaba, bueno, si uno se matricula en el SENA para aprender cocina, pues a uno no le van a enseñar mecánica. ¿O será que uno en el listado de materias uno ve curso de cocina, primeras materias, mecánica básica? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque es que a veces eso es lo que sucede y ese es como un problema de hoy en día. Que como cristianos somos muy buenos en evangelizar y muy buenos en hablarle a las personas a veces de Cristo, pero es como si los matriculáramos y ya de ahí en adelante no les damos nada más, ¿sí? No hacemos nada más por ellos, no les enseñamos nada más. ¿Y por qué digo esto? Ya ahorita más adelante vamos a entrar un poco en detalles. Pero bueno, se les está pidiendo acá que hagan seguidores, ¿sí? Se le dice a los discípulos, hagan seguidores, que vayan a todas las naciones, que hagan seguidores, pero no es que yo voy y a Cedric lo vuelvo un seguidor mío, no. Yo a él lo llamo para que sea un seguidor de Cristo también, ¿sí? Y bueno, eso de hoy en día, ¿cómo se ve? ¿Cómo debería verse? Pues entonces hoy en día tenemos un término que es muy conocido y es el término de los influencers, ¿no? Es triste que hoy en día son más los seguidores de los influencers que de pronto a veces del mismo Señor Jesús, ¿sí? Y sí, en el mundo hay miles de cristianos, pero a veces ponen su atención más en los influencers o en el youtuber que en el mismo Señor Jesús. Miren las cifras que estuve buscando. Estuve mirando quién era la persona con más seguidores en Instagram. ¿Alguien sabe quién es? Cristiano Ronaldo. ¿Y saben cuántos millones de seguidores tiene? Ya ahorita va por 560 millones de seguidores en Instagram. Y él también es la persona más seguida en Facebook, que tiene 161 millones de seguidores en Facebook. O sea, toda esa cantidad de personas a las que puede influir una sola persona. ¿Y qué enseña Cristiano Ronaldo? Pues él habla solo de fútbol. ¿Y el fútbol a quién le va a servir para solucionar sus problemas? A nadie. Pues va y se desestrena un poquito, pero no más. En YouTube, ¿saben quién es el... Isa, tú de pronto que sabes un poquito, ¿sabes quién es el youtuber más grande que hay? ¿No sabes? No. ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes? ¿Uno de televisión? Ok. El youtuber más grande se llama MrBeast, como traducido como el señor bestia o algo así. Y él tiene 137 millones de seguidores en YouTube. Y otra red social que es TikTok. Este sí yo sé que lo conocen todos, pero no saben el nombre. ¿Saben quién es el que tiene más cantidad de seguidores en TikTok? Es un negrito que hace así. Él se llama Khaby Lame y tiene 160 millones de suscriptores en TikTok. ¿Y el chino? Dime. ¿Y el chino ese? No, él es italiano. Es un negro, casi pega contra el techo acá. Pero más allá de eso, miré cuántos usuarios tenía Instagram. Instagram tiene un promedio de usuarios activos de 2.000 millones de personas. O sea, eso es una cuarta parte de toda la población mundial. Instagram. Facebook tiene 3.000 usuarios activos, 3.000 millones de usuarios activos. YouTube tiene 2.000 millones y TikTok tiene 1.000 millones de usuarios activos. O sea, miren la influencia de una red social a una gran cantidad de la humanidad, ¿sí? Se supone que debería ser como algo similar en cuanto a los seguidores de Cristo. O sea, una cantidad de seguidores que llenen el planeta prácticamente. ¿Se imaginan que todos estos 3.000 o 2.000 millones fueran seguidores de Cristo? ¿Cómo serían las cosas? Y en algún momento, bueno, algo similar sucedió cuando la iglesia crecía durante el Imperio Romano. Pero bueno, quiero seguir. Entonces, en primer lugar, se nos llama a que vayamos y hagamos seguidores en todas las naciones. Esto no significa que debamos pues salir e irnos por allá a otro país, sino que, bueno, si Dios nos llama, obviamente lo hacemos, pero Dios nos ha puesto en un lugar. Y aquí hay sitios
bueno, casi toda la Calera, podríamos decir, no siguen a Cristo, ¿sí? No están, digámoslo así, creo que esto suena un poco extraño, pero sé que no me equivoco. No sé cuántos habitantes tiene la Calera, como unos 25,000, 30,000. De esos 36,000, ¿cuántos están matriculados en la escuela de Jesús? Y no solamente matriculados, sino que están aprendiendo poco a poco cómo es la vida que debemos vivir. De esos casi 30,000, ¿cuántos no están matriculados? Porque una cosa es venir a una iglesia. Yo puedo ir a una universidad. Yo entraba a distintas universidades al baño, solamente a eso. Tengo algún amigo en la universidad y le digo, venga, déjeme entrar porque es que necesito el baño. Pero estar dentro de la universidad significa que estoy matriculado. No. Y hay personas que pisan una iglesia y ya pensamos que, mejor dicho, esos son súper cristianos que son ya seguidores de Jesús. Y no, por eso es que justamente también con William y con Robinson y con mi papá hablábamos de que este tema es importante. O sea, todo lo que aprendemos aquí en la iglesia son como esas clases de esa universidad. Si estamos aprendiendo sobre Jesús, estamos aprendiendo cómo vivir o cómo vivir un seguidor de Jesús. Y este tema del discipulado que estamos haciendo nos lleva poco a poco, desde entender por qué es necesario discipularnos y nos está llevando a entender lo que significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, en segundo lugar, se les pide algo. Ya nos dice acá que hagan seguidores a todas las naciones y luego, ¿qué se nos pide? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo representa varias cosas. En primer lugar es como obviamente la señal de nacer de nuevo, ¿no? Nos sumergimos en el agua y entonces estamos como declarando que renunciamos a este mundo, y cuando salimos del agua estamos diciendo de manera pues simbólica en parte que ahora estamos perteneciendo, haciendo parte de otro reino, ¿sí? O sea, esto es como una señal de pertenencia. Cuando ustedes entran a una institución, ¿qué es lo que les dan? Un carnet, ¿cierto? Y si tú estás en el Politécnico, no va a decir Universidad Gran Colombia, sino que dice Politécnico Internacional. Y por detrás uno siempre lee una leyenda que dice, este carnet es personal e intransferible. Identifica al acreedor como perteneciente, bueno, algo así, a esta institución. Entonces, algo así es similar el tema del bautismo. Pero principalmente representa eso, que morimos a nuestra antigua manera de vivir y ahora vivimos para Cristo, ¿sí? Entonces, no es que me dan el carnet y yo me quedo sin ir a clase, ¿sí? Entonces, no es la intención. Bueno, yo creo que aquí, pues no quiero hablar mucho de esto porque me da vergüenza, pero bueno, yo empecé mis estudios superiores y aún no me he graduado, porque llevo tiempo de que a veces he tenido que aplazar, a veces he tenido que posponer pues el estudiar algunas materias, y eso ha hecho que se prolongue mi carrera universitaria. Pues de acuerdo a mi universidad, y yo sé que es en muchas otras, hay personas que pueden durar hasta 15, casi 20 años y hacer una carrera durante todo ese tiempo. Lo normal, las personas normales, no como yo, lo normal y lo que se espera es que una persona se gradúe en 5 años, ¿sí? Pero si la persona no quiere tomar una materia o reprueba una materia, ¿qué pasa? Se queda y no puede graduarse hasta que no tome todas las materias. Lo mismo pasa a veces en nuestra vida cristiana, ¿sí? Que seguimos estancados en el mismo pecado, seguimos estancados en el mismo comportamiento. Y es como eso, es como materias que reprobamos y no queremos avanzar. Y cuando obviamente avanzamos, es que pues obtenemos el premio que en el caso de una universidad es un grado. En el caso de nuestra vida en esta tierra es madurez espiritual, es un carácter más a la manera de Cristo. Entonces, por eso es importante que nosotros también nos matriculemos, pero tomemos las clases, como les digo, de esta manera. Y luego, después de que se nos dice que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, ¿qué más se nos manda? ¿Qué dice ahí? Y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enséñenles.
Eso es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, aprender, pero también ir enseñando a los que tenemos atrás, ¿sí? Persona que conoce de Cristo, persona que quiere entregar su vida a Cristo, tiene que empezar un proceso de formación. Y en esto creo que me incluyo y luchamos mucho con esta cuestión, y es que la palabra es esa, perdónenme si es muy fuerte, pero muchas veces somos muy mediocres con nuestra formación en este camino del discipulado. Porque nosotros tenemos necesidades en nuestra vida. Hay mucho desorden y mucho caos en diferentes áreas de nuestra vida, en lo económico, en nuestras relaciones, ¿sí? Pues yo no soy padre, pero bueno, en el caso mío aplicaría como hijo, pero padres con sus hijos también. ¿Qué necesidades tiene tu hijo? ¿Qué necesidades económicas hay en tu casa? ¿Hay desorden? ¿Esa área de tu vida se la estás entregando a Dios? O sea, si hablamos de que seguir a Cristo es como una universidad, pues también hay un pensum, un listado de materias que hay que aprender. Tenemos que aprender sobre mayordomía, tenemos que aprender sobre nuestras emociones incluso. Tenemos que aprender sobre tantas cosas en las que Dios quiere tomar el control de nuestras vidas y que todo marche bien. Nuestros hijos, ¿cómo están? En primer lugar, en nuestra familia. En segundo lugar, ya entre los nuestros. ¿Qué necesidades hay entre las personas que hay en esta congregación? ¿Sí? ¿Sabemos a veces identificar las necesidades de otras personas? Es más, ¿pensamos que las únicas necesidades son las nuestras y que son las únicas que tienen que ser suplidas? Sí, algunas las va a suplir Dios a través de nuestros hermanos, pero hay otras que también nosotros tenemos que contribuir a que se suplan, ¿sí? Por eso es que la comunión es tan importante. La semana pasada, en alguno de los sitios en los que estuve, unos hermanos estaban como, pues, molestos con su pastora, la pastora que les daba cobertura, porque la pastora les decía, es que yo tuve una visión de Dios y Dios me llamó a plantar una iglesia virtual por Zoom. Y los contactos que había hecho esta hermana, no la pastora, sino la hermana, los contactos que había hecho, ya todos le estaban pidiendo que se reunieran, que querían reunirse, estar juntos. Y la pastora le dijo, no, yo no le puedo permitir eso, porque es que la visión de Dios es que sea una iglesia virtual. Y yo decía, bueno, pero ¿dónde queda la comunión? ¿Dónde queda el conocernos, el interactuar? Y yo lo dije en ocasiones anteriores, incluso la convivencia permite que hayan roces entre nosotros, y eso nos estimula y nos lleva a crecer más, ¿sí? El animarnos unos a otros, y también de lo que vengo hablando en este momento, de conocer necesidades. Yo puedo venir a esta iglesia solamente el domingo y de pronto no los llamo entre semana, o de pronto estoy por allá perdido, como se dice a veces, y no conozco la realidad de cada uno de los hermanos. Y no es para venir aquí a ventilar todo, no, o sea, con madurez tenemos que manejar esto. Si sabemos que nuestro hermano tiene tal necesidad, que le gusta ir a los juegos de azar y está malgastando la plata, pues tenemos que tratar de ayudarle a mejorar en esa necesidad. Entonces, retomando, el seguir a Cristo es un pensum en el que se nos enseña cómo vivir en todas las áreas. Y si ustedes quieren saber en dónde está ese pensum, digamos de manera resumida y explicada por el mismo Señor Jesús, échense una leidita de Mateo 5, todo el Sermón del Monte. El Señor Jesús aborda muchos aspectos de la vida cotidiana en la que nos dice cómo vivir, cómo nosotros tenemos que ser unas personas que vivan de acuerdo a como Él nos manda que vivamos. Entonces, tenemos que entender esto, o sea, cambiemos nuestra forma de entender un poco las cosas. Hablando lo que decíamos ahorita, las dos primeras cosas que decía el Señor Jesús, Juan el Bautista, era arrepiéntanse, y arrepentirse tiene que ver con cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Yo no puedo pretender seguir viniendo aquí a la iglesia si no pongo y no tengo otra actitud, ¿sí? Tengo que aprender, tengo que mirar en qué crezco. Si estoy mal en esto, hablemos con alguien de confianza y que esa persona yo sé que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver, o sea, hace parte de lo que es hacer seguidores, de la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión no es solamente ir por allá a predicar y hacer obra social y ya, hice la Gran Comisión. No. Creo que lo más arduo es, después de hacer seguidores, enseñarles. Y aquí dice, no dice enseñarles, sino dice enséñenles a qué, a obedecer
todo lo que yo les he mandado. Y finaliza diciendo el Señor Jesús: tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, qué bonito que aquellos que estamos siendo discipulados, aquellos que estamos creciendo en conocer más a Cristo, en obedecerle, tenemos la seguridad de que Dios está, el mismo Señor Jesús, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es normal que en todo este proceso recaigamos, tengamos luchas, que un día sentimos que eso, mejor dicho, ya vamos, es que el cielo nos quedó en pañales, como se dice, vamos lejos. Pero hay otros días que decimos: no, yo soy el más pecador de los pecadores. Así es. Pero ¿en dónde está la diferencia? La diferencia es en la intención de nuestro corazón. O sea, ¿quieres ser formado? ¿Quieres dejarte ser formado por el Espíritu Santo? Dispón tu corazón para ser formado. Porque hay personas que se caen todos los días y recaen y se caen, y un día están bien y otro no. Pero su corazón no quiere ser formado. Su corazón ni siquiera se está comprometiendo con nada. Entonces, pues este es una corta enseñanza o reflexión, pero que nos invita a que entendamos y apropiemos este concepto de ser seguidores y de hacer seguidores. Yo soy seguidor en la medida en la que busco crecer a la imagen de Cristo, pero también hago seguidores que hagan lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí? Porque esta es la manera en la que vamos a llevar muchas personas a Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces, el mundo está mal allá afuera, pero necesitamos traer la gloria de Dios a nuestras familias, a nuestras vidas y a todo lo que nos rodea. ¿Listo? Entonces, quiero que oremos. Dani, Dime, claro. Es que estaba haciendo acá como una comparación y bueno, hablando de matricular, pues es curioso que a veces uno para entrar a una universidad tiene que tener o el intelecto o la plata y como que cada uno solo tiene que matricularse, o sea, no hace como excepción. No hay excepción, o sea, todos podemos entrar a matricularnos. Otra cosa chévere es que pues esta matrícula tiene cobertura en todo el mundo, ¿no? O sea, Sí. de pronto ya en una vereda por acá en La Calera y no puedo estudiar por allá, yo qué sé, en el Sena y no sé dónde, entonces esto tiene Así cobertura es. en todo el mundo. Lo otro chévere de esta matrícula es que se estudia toda la vida, ¿no? O sea, uno nunca va a acabar de aprender y se casó, entonces ahora el curso del matrimonio, después los hijos, después nos vamos a separar, entonces el curso de no separar, en fin. Otra cosa chévere de esta matrícula es que pues usted ya entrando ya se gradúa, o sea, no es como que Sí. tiene la entrada al cielo, no es como que si pasó los cursos, entonces entró al cielo, no, usted ya entra y estudie o no estudie, como dijo Dani, solo Así va en el es. baño, ya va a ir al cielo. Bueno, y la otra es que, pues digamos, en las universidades hay gente que entra porque allá da tal maestro, o a veces uno entra a un semestre y uno dice, ¿con quién le tocó tal clase? Entonces todos vienen con el mismo profe y lo chévere de esta matrícula es que pues todos tenemos contacto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Y Santo. con los hermanos Entonces, también. Como que no, es una matrícula que ni siquiera hace acepción de personas. Los no Eso quieren es. estudiar. Gracias, Huguito. Gracias. Sí, y bueno, algo que se me olvidaba comentar ahí es que algo que nos ayuda mucho en ese camino es siempre, bueno, dos cosas. Bueno, hay muchas realmente, pero quiero hacer énfasis en dos que me parecen muy importantes y lo hablo porque quiero leerles en Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo: has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos, ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñarlas a otras. Hay como varias generaciones. Primero Pablo, luego le dice a Timoteo, y a Timoteo le dice: ahora enséñale a personas dignas, ya vamos 3 ahí, y que esas personas dignas se las enseñen a otros. O sea, siempre va a haber de cierto modo grados de superioridad y madurez en cuanto a los hermanos en la iglesia, ¿sí? Yo no puedo, digamos, exigirle lo mismo a una persona que lleva 1 año de convertida que a una persona que ya lleva bastante. Pero no voy tanto a lo de exigirle, voy más a lo de que siempre tengamos como referente a alguien que sea mayor, de más madurez que nosotros, que lo tengamos como referente,
¿sí? ¿Cómo crece uno? Juntándose con personas que son más grandes que uno. Yo esto se lo decía alguna vez a Esteban. Con las personas que nos juntamos, terminamos siendo como ellos. Si yo no me junto con nadie, pues voy a terminar ensimismado en mí mismo. Valga la redundancia. Si yo no me acerco, o bueno, si yo me acerco a personas que son perezosas, ¿cómo me voy a volver? Perezoso. Pero si yo conozco al hermano que es estudioso de la Biblia y que sabe mucho y que da buena consejería, pues vamos y preguntémosle, ¿sí? Y al mismo tiempo alguien detrás mío me va a ver como alguien de cierta madurez. Supongamos, yo que llevo 5 años en el Evangelio, el de 1 año me va a ver a mí como su referente. Entonces hagamos eso. Eso también nos ayuda. Entonces eso en primer lugar. Y en segundo lugar, rendir cuentas ayuda mucho. O sea, el rendir, yo no vivo solo para mí y para Dios, sino que por eso Dios también ha puesto la iglesia, para que nos ayudemos entre nosotros. Realmente una vida que no rinde cuentas a veces tiende a ser algo peligroso. ¿Por qué? Porque yo necesito, como dice Primera de Juan, que los que se acercan a la luz son los que se les muestran en qué deben cambiar. Estoy parafraseando, son los que se les muestra su pecado. Entonces, si yo estoy rindiendo cuentas y le estoy diciendo, por ejemplo, a William, mira, estoy fallando con esto, no puedo con esto, estoy sacando a la luz mi pecado y mis problemas, ¿sí? Obviamente tengo que buscar a alguien de confianza, digámoslo así, pero eso va a ayudar a que las demás personas conozcan mis necesidades y puedan apoyarme también en mi proceso. Entonces rendir cuentas también es parte de lo que nosotros, o de lo que está incorporado o dentro del discipulado. Entonces, pues pidámosle a nuestro Señor que nos ayude a ser mejores estudiantes, a ser mejores académicos de nuestro Señor Jesucristo. Eso, a ser mejores alumnos, porque creo que a veces nos rajamos y vamos perdiendo el semestre. No el grado, pero sí el semestre. Listo, bueno, entonces oremos. Eso. Bueno, amado Dios, gracias, queremos darte nuevamente en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de hacer parte, Señor, de esta gran familia, en las palabras que usamos hoy, Dios, de esta gran universidad o academia, Señor, en la que aprendemos más de ti y a través de ti conocemos a Dios, al Padre, Señor. Muchas gracias por todo esto y oramos para que nos enseñes, nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ser personas más atentas, a ser personas más dispuestas para conocer de ti, Señor. Porque la vida eterna es conocerte a ti, Señor. La vida eterna no es algo que tradicionalmente nos han enseñado, que empieza cuando morimos, sino que la vida eterna está en ti, Señor Jesús. Y cuanto más te conocemos, más abunda, Señor, tu gloria en nuestras vidas y más podemos reflejar a la persona de Cristo ante los demás. Te damos gracias, enséñanos, ayúdanos, Señor, y tennos paciencia, Dios, porque muchas veces fallamos, muchas veces en un solo día, Señor. Pero somos tus hijos, tú nos has amado y tu misericordia, como dice tu palabra, Señor, se renueva cada mañana. Así que confiamos y esperamos en ti. Y enséñanos, Señor, por último, también no solamente a ser buenos alumnos, sino también a traer más personas que vengan a tus pies y te conozcan, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos a ti, oh Dios. Amén y amén.